El duro invierno de enero apretaba con fuerza la pequeña casa de madera en las afueras de Tambov. El hielo dibujaba patrones intrincados en las ventanas, como si intentara mirar hacia el interior, donde aún permanecía una tenue luz de esperanza junto a la tranquila rutina de una vida sencilla. Vasilisa se despertaba antes de que sonara el despertador. Su costumbre de preocuparse siempre la hacía levantarse de la cama antes que los gallos, que hacía mucho tiempo que no se reproducen allí. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies descalzos. Envolvió su cuerpo en un desgastado sostén de calicó con parches en los codos, un recordatorio constante de que comprar uno nuevo no era una prioridad. ¿Para qué gastarlo?, pensó, descartando la idea. Había que ahorrar cada copec. El invierno fue implacable. La chimenea respondió rápidamente a los cuidados del ama de casa. Vasilisa removía hábilmente la sartén y preparaba un modesto desayuno, patatas salteadas con cebolla y un trozo de tocino. Era todo lo que podían permitirse. Sus ojos recorrieron la despensa, donde los espacios vacíos entre los frascos hablaban más que las palabras. Tenemos que aguantar hasta la primavera, reflexionó. En un rincón de la habitación, una lámpara parpadeaba ante una imagen oscurecida de la Virgen María, herencia de su abuela. A su lado, una toalla bordada con flores azules, ya descoloridas por el tiempo, le recordaba a su madre. Esa casa, construida por sus padres en la década de 1960, guardó recuerdos durante generaciones, pero, al igual que las esperanzas de Vasilisa y Timur de una vida mejor, se desvaneció con cada año que pasaba. Veisia, ¿por qué te levantaste tan temprano? La voz ronca de su marido llegó desde el dormitorio, todavía pesado por el sueño. Estoy preparando tus cosas para el mercado, respondió, envolviendo 2 huevos duros y una rebanada de pan en un paño limpio. El frío era cortante, ponte caliente en el termo. Timur apareció en la puerta, alto, encorvado, con una mirada apagada que ya no se parecía a los ojos vivaces del pasado. A sus 45 años, parecía 10 años mayor. Años de duro trabajo habían marcado su rostro. Dame hilo y aguja, pidió Vasilisa, cuando lo vio poniéndose los pantalones y el suéter. El bolsillo volvió a rasgarse. Déjalo así, yo puedo manejarlo, dijo alejando su mano. Nada de eso, quédate quieta, ordenó con firmeza, y comenzó a coser con puntadas precisas. Ya no hay tiempo para que los niños se pierdan por ahí. ¿Niños? Ni siquiera tenemos nada que perder, pensó Timur, pero permaneció en silencio. Besó a su esposa en la sien, donde los hilos de plata ya habían reemplazado a la vieja trenza dorada, y salió a enfrentar la gélida oscuridad. El mercado de la ciudad mantuvo su ritmo incluso en el duro invierno. Timur colocó sobre el mostrador bolsas de zanahorias, patatas y remolachas, lo que quedaba de la cosecha de otoño. Esas verduras, cultivadas en su pequeña parcela de tierra, eran su única fuente de ingresos. En verano y principios de otoño las ventas fueron buenas, pero en invierno los beneficios apenas alcanzaron los 15.000 rublos al mes. Una mujer bien vestida, envuelta en un costoso abrigo de piel, tocaba una patata con la punta de su guante, como si temiera ensuciarse los dedos. ¿Cuánto es un kilo?, preguntó con desdén. 40 rublos, respondió Timur, forzando un tono amistoso. ¡Qué caro!, refunfuñó ella, dándole la espalda sin siquiera mirarlo. Caro, bromeó mentalmente. Con lo que paga por estas joyas, mi familia podría vivir un año entero, y ella se queja de unos pocos copecs. Al mediodía solo había vendido unos pocos kilos. Las manos congeladas ya no respondían adecuadamente, pero irse temprano significaría perder incluso esas migajas. Fue entonces cuando notó a un hombre caminando entre los puestos con aire modesto. Alto, vestido con un elegante abrigo y guantes de cuero, con una barba bien cuidada, de esas que no se ven por esos lares. El desconocido observaba atentamente a los vendedores, deteniéndose en ocasiones para intercambiar algunas palabras. Finalmente se acercó a Timur. Buenos días, saludó con voz suave y confiada. ¿Cuánto cuesta la zanahoria? 50 rublos el kilo, respondió Timur, intentando disimular su sorpresa. Cogeré 2 kilos, dijo el hombre, sacando un billete nuevo de su cartera. Quédese con el cambio. Mientras Timur separaba las verduras, el extraño examinó el mostrador y luego fijó sus ojos en él. Debe ser difícil permanecer todo el día con este frío, ¿verdad?, comentó como si fuera una pregunta casual. Nos acostumbramos, Timur se encogió de hombros. Mi nombre es Konstantin.
O simplemente Kostia, si lo prefieres. Extendió la mano. No eres de aquí por tu acento. Llegué de Kazajstán en los años 90 con mi familia. Mi esposa es de la región, explicó Timur, sorprendido de abrirse a un extraño. ¿Y cuánto puedes ganar así? Preguntó Kostia sin ceremonias. Timur vaciló, pero había algo en la actitud del hombre que inspiraba confianza. En verano puedes sobrevivir, pero en invierno unos 15.000 si tienes suerte. Demasiado poco, Kostia negó con la cabeza. Especialmente hoy en día. Sacó de su bolsillo un teléfono inteligente de última generación, de esos que Timur solo veía en los anuncios. Con unos pocos toques, mostró una tabla con números impresionantes. Esa fue mi última semana. El comercio por Internet es otro nivel, amigo. No es necesario congelarse en un mercado. Timur miró con recelo las cifras de 6 dígitos. ¿No es eso una estafa? Preguntó directamente. Kostia se rió sin ofenderse. La sospecha es buena, pero no es una estafa. Es el negocio del siglo XXI. El mundo antiguo está muriendo. El futuro pertenece a las plataformas digitales. Guardó su teléfono celular y miró a Timur con seriedad. Piénsalo. Aquí está mi tarjeta. Si quieres saber más, simplemente llama. Antes de que Timur pudiera responder, Kostia parpadeó, dejó un rastro de perfume caro en el aire y siguió caminando, dejando tras de sí una vaga sensación de que algo importante se había escapado. Timur regresó a casa por la noche. Vasilisa lo recibió en la puerta y recogió los recipientes de comida vacíos. ¿Cómo fue la venta? Preguntó ayudándolo a quitarse el abrigo, que estaba rígido por el frío. Como siempre, refunfuñó. Para el diésel apenas alcanza. Dentro de la casa, el calor de la chimenea contrastaba con el mundo exterior. Una lámpara de queroseno, que ahorraba electricidad, iluminaba las manos de Vasilisa mientras remendaba otra prenda de vestir. Timur miró más de cerca, era su único vestido para salir, que había conservado durante casi una década. ¿Qué pasa con ese vestido?, preguntó. Yo lo arreglaré, respondió ella sonriendo. El cuello está desgastado, pero si le coso uno nuevo, quedará como nuevo. Sus ojos, sin embargo, revelaron una breve vergüenza. Timur apartó la mirada para que ella no viera su expresión. De repente sintió una profunda vergüenza. Vasilisa Subeisia, que alguna vez fue la muchacha más bella de la región, ahora remendaba ropa vieja, ahorraba hasta el último centavo y vestía ropa gastada. Esa noche el sueño no llegó. Timur yacía junto a su esposa, que dormía tranquilamente y contaba el dinero guardado en el tarro de galletas, 317 rublos en monedas, 2 billetes de 2.000 y un billete de $5, su fondo de emergencia. Imaginó cómo sería comprarle a Vasilisa un vestido nuevo, una piel auténtica en lugar de aquel abrigo raído del mercado. Llevarla al mar, un sueño que tenía desde hacía años. Las palabras de Kostia resonaron en su mente: ¿quieres pasar tu vida vendiendo zanahorias? Buscó en su bolsillo su tarjeta de visita, suave y pesada. La gente como él no distribuye cosas así por nada, pensó. Tal vez valdría la pena al menos llamar, solo para entender de qué se trata. Las semillas de la duda, plantadas por aquel persuasivo desconocido, comenzaron a germinar en su corazón. 3 días después, la tarjeta todavía ardía en su bolsillo. 3 noches sin dormir, dando vueltas y vueltas. En la mañana del 4.º día, Vasilisa anunció que se había acabado el dinero para sus analgésicos articulares. Era el empujón que hacía falta. Mientras el viento de febrero azotaba su rostro con afilados copos de nieve, Timur finalmente marcó el número de la tarjeta. El encuentro había sido concertado por Kostia en un discreto café de las afueras de la ciudad, de esos en los que nadie se fijaría al pasar por allí. Mientras Timur vacilaba en la puerta con sus dedos fríos agarrando el picaporte, Kostia ya lo esperaba al fondo de la sala, llamándolo con un gesto discreto a la mesa más alejada. Frente a él, un cuaderno abierto mostraba una etiqueta colorida en la esquina. El propio Kostia parecía sacado de una revista, camisa impecable, barba bien cuidada, una sonrisa que transmitía confianza sin esfuerzo. Entonces está decidido, dijo estrechando firmemente la mano de Timur, más como una declaración que como una pregunta. Bien. Un hombre inteligente no busca excusas, busca oportunidades.
Timur se sentó en el borde de la silla, incómodo, como si el asiento fuera a quemarle los dedos en cualquier momento. Solo vine a escuchar. ¿Qué es eso del trabajo? Kostya sonrió como si ya hubiera esperado esa respuesta. Volviendo el cuaderno hacia Timur, señaló la pantalla. Este es Avito. ¿Sabes? Ya lo he oído, asintió Timur cruzándose de brazos. Allí venden muchas cosas usadas. No es basura, es el mercado, corrigió Kostya, sus dedos bailando sobre el teclado con precisión. Y no se trata solo de vender. Está ganando. 1 fue abriendo anuncios de celulares, tablets, notebooks. Mira este iPhone. En la tienda cuesta 90.000 rublos. Si anuncia 65, los compradores harán fila. Bajando la voz, se inclinó hacia adelante. Pero el producto no existe. Nunca existió. Lo que existe es una foto, una historia convincente y tu capacidad de vender. Timur frunció el ceño e instintivamente dio un paso atrás. En otras palabras, es un fraude. Yo lo llamo redistribución, Kostya le guiñó un ojo como si compartiera un secreto. Necesitas dinero. Otros lo han hecho. Solo toma un poco de cada uno y nadie sufrirá grandes daños. Sacó una ficha nueva y brillante de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa. Este número no está a tu nombre. Los pagos van a billeteras digitales. Sin reuniones personales. Regla número 1, no seas codicioso. Pide de 3 a 5.000 como depósito, eso es todo, y sigue el itinerario. Los ojos de Timur se fijaron en el chip, como si fuera un talismán. Una voz dentro de él gritó que eso estaba mal, que era peligroso. Pero otra voz más insistente, más cruel, susurró sobre las líneas de cansancio en el rostro de Vasilisa, el vestido remendado que había usado durante años, las medicinas que faltaban en la mesilla de noche. ¿Cuánto puedes ganar así? Preguntó con la garganta seca. La sonrisa de Kostya se hizo más amplia, como la de un pescador que siente que su hilo se tensa. En el primer mes, unos 15.000. Si tienes cuidado. Luego más. Hizo una pausa calculada. Pero la regla de oro, nunca trabajes en tu ciudad. Solo en otras regiones. La primera vez fue la más difícil. Los dedos de Timur temblaban mientras escribía el anuncio iPhone X, nuevo urgente. Necesito el dinero para el tratamiento de mi madre. Copió la descripción de un vendedor legítimo y pegó fotos de internet, como le había enseñado Kostya. ¿El precio? 30% por debajo del mercado. Mientras su dedo se movía sobre el botón publicar, le vino a la mente la imagen de Vasilisa cosiendo a la tenue luz de la lámpara. Hizo clic. La primera llamada llegó en menos de 1 hora. Timur tartamudeó casi traicionándose a sí mismo, pero luego recordó las instrucciones. Sí, el dispositivo está impecable. No puedo reunirme, estoy en el hospital con mi madre. Lo envío por mensajería. Solo pido un pequeño depósito para asegurarme de que eres un comprador serio. Cuando los primeros 3.000 rublos cayeron en la billetera digital, una ola de náuseas y euforia lo invadió al mismo tiempo. Bloqueó el número del comprador, como decía el guión. Nada personal, solo negocios, se repitió, haciéndose eco de las palabras de Kostya. Al final de la semana eran 12.000 rublos, casi el salario completo del mercado. A finales de febrero, 22.000. Vasilisa miró el nuevo móvil que Timur le regaló en marzo con una mezcla de asombro y culpa. ¿De dónde ha salido tanto dinero, Timur? Antes apenas podíamos llegar a fin de mes. Surgieron buenos clientes. Un pedido grande de verduras al por mayor. Desvió la mirada, ajustándose el cuello de su camisa. No hablemos de eso ahora, Vasa. ¿Te gusta el regalo? Pasó los dedos por la pantalla brillante como si temiera que desapareciera. Es hermoso pero caro. Quizás deberíamos guardarlo para una emergencia. No más ahorros en todo. Explotó Timur, sorprendiéndolos a ambos. ¿O no tengo derecho a hacer feliz a mi esposa? Vasilisa dio un paso atrás, no acostumbrada a ese tono. Sus ojos brillaron con algo entre miedo y preocupación, pero se recuperó rápidamente abrazándolo. Por supuesto que sí, mi amor. Gracias. La abrazó contra él y se tragó el nudo que tenía en la garganta.
Es para ella, repitió mentalmente. Todo para ella. La primavera trajo no solo el deshielo, sino una extraña abundancia a aquella casa. En la mesa aparecieron frutas fuera de temporada, cortes de carne que alguna vez fueron un lujo. Basilisa cambió las cortinas andrajosas y compró sábanas nuevas. Timur insistió en una lavadora. No más congelarte las manos en el lavabo, dijo, mientras ella protestaba, avergonzada. Iba cada vez menos al mercado. Pasaba horas encerrado en la pequeña habitación que había transformado en oficina, donde por la puerta entreabierta se filtraban murmullos de llamadas serias, llenas de estudiada confianza. Kostia llamaba todas las semanas, comprobaba los resultados y ajustaba las estrategias. No te quedes solo con los teléfonos móviles. Los electrodomésticos se venden bien. Y cambia la región, el número, la historia. Siempre. En mayo, las ganancias ilícitas superaron los 80.000. Timur ya operaba solo, sin la supervisión constante de Kostia, e incluso inventaba sus propios trucos para aumentar la credibilidad ante los compradores. Fue entonces a mediados de mayo cuando Basilisa lo sorprendió con una sonrisa diferente, tímida y radiante al mismo tiempo. Timur. Tengo noticias. Él le tomó la mano y tenía los ojos húmedos. Estoy embarazada. Tengamos un bebé. Se quedó helado. Por un momento ni siquiera pudo respirar. Luego la abrazó con fuerza, mientras las lágrimas ardían detrás de sus párpados. Es un milagro, Basa. 12 años esperando. Pensé que nunca sucedería, rió entre sollozos. Quizás sea la buena vida que estamos teniendo. Timur le acarició la espalda, pero su mente giraba en torno a un solo pensamiento, frío y agudo: ahora no puedo parar. Necesito más. Mucho más. La abrazó con fuerza, sintiendo su corazón latiendo salvajemente en su pecho. Mientras tanto, en la pantalla de su teléfono celular aparecieron 3 llamadas perdidas, clientes enojados que de alguna manera habían descubierto su nuevo número. Mañana cambiaré el chip, pensó Timur. Y todo está resuelto. Pero entre ellos ya se había instalado una sombra de desconfianza, tan tenue como una grieta en los cimientos de la casa que habían construido juntos. El calor de julio derritió el asfalto de las calles de Tambov, pero dentro de la casa recién renovada de Timur y Basisa se respiraba un agradable frescor. El nuevo aire acondicionado zumbaba suavemente, extendiendo el aire frío. Timur se reclinó en un sillón de cuero y bebió kvass helado mientras observaba al equipo de trabajadores instalar las ventanas de PVC. Sobre la mesa del café 3 teléfonos móviles permanecían alineados, cada uno de ellos para una rama diferente de su negocio. En los últimos meses, su plan había evolucionado. Los teléfonos ya no eran solo migajas, ahora operaba con equipos de mayor valor, notebooks, videojuegos, televisores. Los pagos por adelantado para cada cliente aumentaron a 15-20 mil rublos. Timur, ni siquiera tengo fuerzas para lavar el piso, y tú contratas trabajadores. Basisa entró en la habitación, apoyando las manos en su vientre ya redondeado. Toda la casa está patas arriba. Ya no quedaba nada, una mujer embarazada lavando el piso, respondió, sin quitar la vista de los hombres que golpeaban la pared. Ya dije, contratemos una señora de la limpieza. El dinero no es un problema. Ella suspiró suavemente. Hubo un tiempo, parecía otra vida, en el que hacían todo juntos sin lugar a dudas. Ahora el dinero solucionó todo. Cualquier tarea podía delegarse en otras personas, como si el hogar se hubiera convertido en un hotel impersonal. Esta noche vienen los Semionov para cerrar el trato sobre la tierra, anunció Timur, todavía distraído por los mensajes de su móvil. Pagaré más. Acordaron entregar 3 sotki de su lado. Necesitamos espacio, Basa. El bebé necesitará un lugar para jugar. ¿Pero por qué tanta tierra? Ella frunció el ceño. Ya casi no podemos cuidar nuestro pequeño jardín. ¿Jardín? Arrugó la nariz. Construyamos un parque infantil, una barbacoa según el diseño. Como lo hace la gente. Basisa guardó silencio, mirándolo como si estuviera viendo a un extraño. Este no era el Timur con el que se había casado 12 años antes, humilde, trabajador y respetuoso de las tradiciones. Este nuevo Timur con una cadena de oro alrededor del cuello, una sonrisa irónica y móviles que no dejaban de sonar, era un extraño.
En agosto, la casa estaba irreconocible. Suelos laminados brillo, falsos techos, azulejos modernos en cocina y baño. El patio trasero, anteriormente ocupado por parterres de especias, ahora contaba con un césped impecable. En la entrada llamó la atención una camioneta usada pero imponente. Los vecinos susurraban a sus espaldas. Timur se hizo rico demasiado rápido. María Ignatievna meneó la cabeza, mirando por encima de la valla. En el mercado no se gana tanto, coincidió Zinaida Petrovna. Dicen que aquí llegan autos extraños cargados de cajas. ¿No está vendiendo cosas prohibidas?, especuló el viejo Zakhar. Hoy en día hay mucha gente que se enriquece con este tipo de negocios. Los rumores se difundieron y adquirieron tonos cada vez más siniestros. Vasisa los escuchó en fragmentos y poco a poco la envenenaron. Cuando compartió sus preocupaciones con Timur, simplemente se mostró desdeñoso. Pura envidia. Siempre ha sido así, cuando la vida de alguien mejora, empieza a tirar barro. Es la ley. A mediados de agosto, la abuela Nina se negó rotundamente a aceptar el dinero que Vasisa intentó darle. No quiero eso, empujó el sobre hacia atrás con firmeza. Pero, babushka, es de corazón. Protestó Vasisa. Sabes que es de mi pensión. Mi pensión me alcanza, dijo la anciana. Cada copec lo gané con el sudor de mi trabajo. ¿Y este dinero aquí?, señaló el sobre. Huele a lágrimas. Vasisa regresó a casa con los ojos hinchados. Timur, al verla así, se limitó a encogerse de hombros. Si ella no quiere, ese es su problema. Por cierto, el orgullo es un pecado. Eso fue demasiado. Vasisa estalló. ¿Cómo puedes hablar así de mi abuela? Ella me crió cuando mis padres murieron. Siente que algo anda mal. Escuchas demasiado a esa vieja, respondió Timur, irritado. El mundo ha cambiado. En el pasado, la gente trabajaba duro para ganar maní. Hoy en día, quienes son inteligentes saben cómo ganar dinero real. Sí, soy más inteligente que muchos. Así que lo que. La discusión fue interrumpida por una llamada. Timur cogió uno de los móviles y salió apresuradamente a la calle, como hacía siempre que no quería que su mujer escuchara la conversación. Hasta septiembre los beneficios de sus estafas superaron los 200.000 rublos. Los arrepentimientos se habían disuelto en el flujo de dinero fácil. Los bolsillos de sus pantalones de diseño estaban llenos de fajos de billetes y en el guante de su coche siempre había una reserva de billetes de alta denominación. Le encantaba el asombro de los vendedores cuando pagaba en efectivo compras caras, saboreaba las miradas de los vecinos cuando conducía por la calle. El sentimiento de superioridad se había convertido en su nueva adicción. ¿Viste la cara de Petrovich? Se rió, regresando de otra compra. Pasó toda su vida frotándose los pantalones en la fábrica y jubilado, todavía trabaja como vigilante. Un perdedor. Al menos vivió honestamente, murmuró Vasisa, acariciando su vientre de 8 meses. Honestidad, imitó Timur con sarcasmo. ¿Y a dónde te llevó eso? Apenas puede pagar las cuentas. No, Vasa, hoy en día la honestidad no llena el estómago. Esto es para tontos. Los inteligentes toman de la vida todo lo que pueden. Ella volvió la cara y sintió que el abismo entre ellos crecía con cada palabra. Su marido ya no solo quería mantener a su familia, estaba ebrio del poder que le daba el dinero. A principios de octubre, mientras guardaba su ropa en el armario, Vasisa chocó accidentalmente con una carpeta escondida entre las camisas. En el interior, documentos falsos con la foto de Timur, chips de teléfonos móviles aún sellados, impresiones de anuncios de venta de productos electrónicos. Su cuerpo se congeló. Cuando llegó a casa, ella lo estaba esperando en la cocina, con la carpeta abierta sobre la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó mirándolo a los ojos. Timur se quedó paralizado ante la puerta y luego la cerró lentamente con un siniestro clic. ¿Revisaste mis cosas? Su voz era un gruñido bajo y peligroso. Busqué espacio para las cosas del bebé, respondió ella, con firmeza, a pesar del temblor en sus manos. Y encontré esto. ¿Cuáles son estos documentos, Timur? ¿Por qué tienes pasaportes con tu foto pero con el nombre de otras personas? Él avanzó rápidamente y le arrebató la carpeta de debajo de los dedos.
No metas la nariz donde no corresponde, escupió. No entiendes nada de este negocio. ¿Qué negocio necesita documentos falsos? Vasisa se puso de pie, protegiéndose el vientre con las manos. Estás engañando a la gente. Por eso de repente tenemos tanto dinero. ¿Y eso no te molesta? ¿Te molesta? Arrojó la carpeta sobre el mostrador. ¿Te gusta vivir en esta casa, vestir bien? No finjas que eres un santo. Eso nunca me importó. Alzó la voz, algo raro en ella. Siempre solo quise una vida honesta a tu lado, sin lujos, pero con la conciencia tranquila. Vida honesta. Timur soltó una risa amarga. Usar el mismo vestido durante 10 años. Incluso ahorrar en comida. Prescindir de medicación. ¿Es esta tu vida honesta? La discusión fue interrumpida por unos golpes en la puerta, firmes e insistentes. Timur miró por la ventana y maldijo en voz baja. Egor Valentinovich, susurró Vasisa, reconociendo al anciano de la comunidad. El hombre alto, de pelo blanco y bastón, estaba parado en el porche. A pesar de sus recientes 80 años, su postura se mantuvo erguida y sus ojos. Los ojos penetrantes se fijaron en Timur con una intensidad que pareció atravesar sus defensas. Zdravstvui Timur, dijo en tono tranquilo pero firme cuando el anfitrión abrió la puerta a regañadientes. Necesitamos hablar. Vasisa se apresuró a poner a hervir, mientras el anciano se sentaba en el borde de una silla, apoyando las manos nudosas en el bastón. Sus ojos recorrieron el ambiente renovado de la casa, deteniéndose por un momento en el televisor de pantalla plana. Sacudió la cabeza, como si desaprobara en silencio ese lujo excesivo. ¿Qué te trae por aquí, Egor Valentinovich? Timur se esforzó por mantener un tono respetuoso, pero la impaciencia se manifestaba en cada sílaba. Rumor, Timur. Malos rumores, respondió tajantemente el anciano. Se habla de que su dinero no lo ganó honestamente. La gente siempre envidia el éxito de los demás. Timur desestimó la acusación con un gesto desdeñoso. No se trata de envidia. El bastón golpeó el suelo con un ruido seco. Esto es Ochisti. Eres del linaje Valde aunque te estableciste aquí. Tu padre era un hombre respetado entre nosotros, nunca avergonzó a la familia. ¿Y ahora? Ahora dicen que engañas a la gente. Ese es mi problema, cómo gano mi dinero, respondió Timur, olvidándose de la educación. No, no lo es. El anciano se irguió en toda su altura y su voz adquirió un peso solemne. Eres parte de esta comunidad. Tus acciones nos manchan a todos. Si deshonras la sangre, no habrá perdón. La ley gitana es severa. ¿Qué ley gitana? Timur soltó una risa desdeñosa. Eso es cosa del pasado. Los tiempos cambian. Necesitas saber cómo ganar dinero. Vasisa se tapó la boca con las manos, sorprendida. Nadie se había atrevido jamás a hablarle así a un anciano, y mucho menos a Egor Valentinovich. El anciano miró a Timur con expresión severa, como si viera no solo su arrogancia, sino también el abismo que se abría frente a él. Así que es verdad, concluyó, sacudiendo la cabeza. El dinero nubló tu juicio, pero recuerda, el camino tortuoso siempre lleva al precipicio. Recupere el sentido mientras haya tiempo. Se volvió hacia Vasisa y su tono se suavizó, aunque la gravedad permaneció. Y tú, niña, cuídate y cuida a tu hijo. Dum se acerca a esta casa. Su marido recorre un camino peligroso. Cuando la puerta se cerró detrás del anciano, Timur arrojó una taza contra la pared con un gesto de furia. Viejo tonto. Gruñó. ¿Me vas a decir cómo vivir? Vasisa lo miró asustada. ¿Has perdido la cabeza? Es Egor Valentinovich. Todos lo respetan. Que lo respeten aquellos que quieran pasarse la vida mendigando, dijo Timur con frialdad. Tengo planes más grandes. Una gran transacción más y podremos salir de aquí para siempre. Comprar una casa en la ciudad, donde nadie meta las narices en nuestras vidas. Ella lo miró como si estuviera viendo a un extraño. El hombre frente a ella, obsesionado con el dinero hasta el punto de rechazar las tradiciones, el respeto a los mayores y el honor familiar, ya no era el mismo hombre con el que se había casado. Timur, susurró con la voz entrecortada. ¿Lo que le pasó?
¿Dónde está ese hombre con el que me casé? Creció, respondió Timur con dureza. En este mundo solo se respeta a quien tiene dinero. El resto son fábulas para pobres. Esa noche, cuando Timur se fue a su negocio, Basissa se sentó junto a la ventana, acariciando su vientre y llorando en silencio. El bebé se movía inquieto como si sintiera su angustia. Todo estará bien, pequeña, murmuró sin creer sus propias palabras. Pero una voz interior insistía, la trampa dorada ya se había cerrado a su alrededor y no había salida. El viento de noviembre arrojaba nieve húmeda contra las ventanas, mientras Timur, encerrado en su oficina, hablaba por teléfono desde hacía horas, indiferente a la oscuridad que afuera se espesaba. Basissa, que tenía dificultades para moverse en el 7º mes de embarazo, entró y dejó una taza de té sobre la mesa. Al girarse para irse, escuchó un fragmento de una frase que la paralizó. Sí, Vsevolod Igorevich, la finca está completamente lista para ser transferida. La voz de Timur sonaba diferente, autoritaria, casi arrogante. 200 cabezas de raza alpina, todos los documentos en regla. Los cachorros son especialmente buenos, las cabras tienen una gran producción de leche. Cerró la puerta con cuidado, pero permaneció quieta afuera, escuchando. ¿Qué finca? ¿Qué cabras? Nunca habían tenido nada más que un pequeño huerto, que el propio Timur había abandonado en verano. Por supuesto, entiendo su preocupación, continuó con calma calculada. Por eso propongo un adelanto. 500.000 ahora, el resto después de la formalización. Esto asegura que no venderé la propiedad a otro comprador. Basissa se llevó la mano al pecho. 500.000 por una finca que no existe. Sí, Germán Petrovich Vasiliev, confirmó Timur. El jueves que viene te espero en el registro civil. Traiga los documentos de los animales y de la propiedad. Cuando terminó la llamada, se retiró en silencio y regresó a la cocina con el corazón acelerado. Ya no se trataba de un caso de pequeño engaño, era un elaborado fraude, un crimen que arruinaría vidas. En los días siguientes, Basissa se movió como un autómata. Ella hacía las tareas del hogar, respondía las preguntas de su marido, pero su mente estaba atrapada en esa conversación. Varias veces estuvo a punto de enfrentarlo, pero algo la detuvo, el miedo a su reacción o tal vez el deseo desesperado de preservar la ilusión de una familia feliz. Timur, por su parte, estaba eufórico. Le llevó fruta a su esposa embarazada, habló de planes futuros, prometió que, después de que naciera el bebé, se llevarían a todos de vacaciones junto al mar. Ya verás, Vaska, dijo acariciándole la espalda. Pronto viviremos como reyes. Este es el último trato. Luego cierro todo y empezamos a vivir de los ingresos. Esas palabras le helaron las entrañas. El último trato. Ella sabía de qué se trataba. Una mañana de diciembre, cuando Timur partía hacia la ciudad, Basissa tomó una decisión. Cogió el número de teléfono del trabajo que, contra la costumbre, había olvidado en casa. La contraseña era la fecha de la boda, 4 dígitos que alguna vez habían sido sagrados para ambos. La conversación con Vsevolod Igorevich estaba a la vuelta de la esquina. Mientras leía, se le formó un nudo en la garganta. Vsevolod era un anciano, un ex-soldado, que había invertido todos sus ahorros y su pensión de años de servicio en el sueño de tener su propio negocio. Planeaba mudarse con su familia a la finca, su esposa, su hija con su esposo y sus nietos. Germán Petrovich, para nosotros esta es la oportunidad de una nueva vida, escribió. Quiero que mis nietos crezcan en el campo con leche natural. Adjunto había una foto, un niño de 5 años, rubio, abrazando a su abuelo en postura militar. En otra imagen, toda la familia sonreía alrededor de una mesa festiva. Basissa hojeó los mensajes y vio cómo Timur, bajo el nombre falso de Germán Petrovich, llevaba al ingenuo comprador a la trampa. Envió fotografías de una granja de cabras, claramente descargadas de Internet, reconoció la marca de agua de una fotografía de archivo en una esquina. Envió documentos falsificados, programó y reprogramó reuniones para simular a un hombre ocupado. Y en cada mensaje era evidente la confianza ciega de Vsevolod, su sincero agradecimiento por encontrar, en un mundo tan deshonesto, a alguien que parecía honesto. Cuando cerró el teléfono, Basissa permaneció inmóvil, con las manos en el estómago, donde dormía su hijo, ajena a la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué clase de hombre sería, con un padre ladrón que engañaba a la gente confiada?
¿Qué valores aprenderías en una familia así? Vsevolod Igorevich podría ser tu propio abuelo. Un hombre que había puesto su última esperanza en ese sueño. Si se descubriera el fraude, no solo lo perdería todo, sino que sería humillado y destruido. Afuera el viento aullaba como un presagio. Vasissa sabía que necesitaba actuar. Pero, ¿qué podía hacer ella sola contra la red de mentiras que Timur había tejido? Y si se enfrentaba a él, estaría poniendo en riesgo no solo el futuro de esa familia desconocida, sino también el suyo propio y el de su hijo por nacer. La trampa se cerró. Y por primera vez sintió el peso aplastante de una elección que no podía posponer. Era la última oportunidad de Timur para redimirse, si podía detenerlo antes de que cruzara la línea final, antes de que la mentira se convirtiera en un crimen irreparable. La decisión llegó de repente como un relámpago. Vasissa encontró el número de Vsevolod en el teléfono y, con dedos temblorosos, marcó. Respondió casi de inmediato. Timur regresó a casa más temprano de lo habitual, con los ojos brillando de febril excitación. Todo está listo, Vasia, anunció nada más cruzar la puerta. Vasiliev ya está en la ciudad. Mañana dará la señal y en una semana nos iremos de aquí para siempre. Fue entonces cuando notó la extraña expresión en su rostro. Él frunció el ceño. ¿Qué fue? ¿No eres feliz? Vasissa estaba junto a la ventana, protegiéndose el vientre con las manos como si pudiera proteger a su hijo de lo que estaba por venir. Llamé a Vsevolod Igorevich, dije en voz baja. Le dije todo. Que no hay granja ni granero, que le engañarías. Timur se quedó helado, como alcanzado por un rayo. Su rostro se contorsionó lentamente, convirtiéndose en una máscara de furia. ¿Qué hiciste?, susurró, dando un paso hacia él. ¿Qué se debe hacer?, respondió ella levantando la barbilla. Te impidí convertirte en un verdadero criminal. Todavía había tiempo. Me traicionaste. Rugió Timur, arrojándose hacia ella. Destruiste el trabajo de mi vida. La agarró por los hombros con tanta violencia que la cabeza de Vasissa se sacudió de un lado a otro. Detente, Timur, ella gritó. Piensa en el bebé. Maldito bebé, escupió, empujándola con fuerza. ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste? 6 meses de preparación, todos los contactos, todos los documentos, y lo destruiste todo con una sola llamada telefónica. Vasissa se retiró a las escaleras que conducían al segundo piso. Nunca había visto a Timur así, con el rostro desfigurado por la ira, los labios cubiertos de espuma. Este hombre invirtió todo lo que tenía en este sueño, trató de explicar con la voz quebrada. Tiene nietos, una familia. Ibas a arruinarlos. ¿Y qué? Es su problema, no ser tan estúpido como para confiar en mí, espetó Timur. Intentó arrebatarle el teléfono de las manos. Dámelo. Quizás todavía haya tiempo para solucionar esto. No. Lo esquivó y subió apresuradamente las escaleras. Basta, Timur. Esto tiene que terminar. Tú. Se atragantó ahogado de furia. Traidor. Vagabundo. Se arrojó escaleras arriba y se agarró el dobladillo de su vestido. Vasissa gritó mientras perdía el equilibrio y al segundo siguiente el mundo se puso patas arriba. No recordaba la caída en sí, solo el agudo crujido de la madera, el dolor agudo que explotó a través de su cuerpo y la oscuridad que la tragó. Lo último que escuchó fue su propio grito, el aullido animal de una madre que intuye, algo anda mal con su hijo. Las paredes blancas de la habitación del hospital la aplastaron como una tumba. Vasissa permaneció inmóvil con la mirada fija en el techo, mientras el suero goteaba marcando el ritmo de una vida ahora destrozada. Lo siento mucho, dijo la anciana doctora, con la voz llena de sincera compasión. Hicimos todo lo que pudimos, pero las lesiones eran demasiado graves. No pudimos salvar al bebé. Vasissa no lloró. No hubo más lágrimas. Solo un gesto silencioso, aceptando el golpe que parecía haber dividido su existencia en un antes y un después. ¿Y mi marido vino?, preguntó sabiendo ya la respuesta. El médico desvió la mirada. No, hija mía. Solo tu vecina, la niñera Nina. Y un señor mayor, creo que un militar. Dijo que se llamaba Vsevolod. Vasissa cerró los ojos. Entonces llegó Vsevolod.
Quizás quería ver con sus propios ojos a la mujer que había salvado a su familia de la ruina. ¿Qué habría pensado al verla allí, destrozada, sin su hijo, abandonada por su marido? 3 días después, cuando la trasladaron de la UCI a la sala común, la niñera Nina trajo la noticia que le dolió como un cuchillo: Timur se escapó. La anciana se sentó pesadamente en la silla junto a la cama. Se llevó todo el dinero y objetos de valor y desapareció. El vecino lo vio cargando sus maletas en el auto a primeras horas de la mañana. Ni siquiera dejó una nota. La voz de Basisa era incolora, como una tela desgastada por el tiempo. La niñera Nina vaciló y luego sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo. Encontré esto en la mesa. No quería mostrarlo, pero creo que necesitas verlo. Las líneas torcidas, escritas con una letra que ella conocía tan bien, le quemaban los ojos. Es tu culpa. Si no te hubieras metido en los asuntos de los hombres, todo estaría bien. Ya no soy tu marido. Mi vida está destruida. Estoy empezando desde cero en otro lugar. No me busques. Ni una palabra sobre el hijo. No hay rastro de arrepentimiento. Solo odio y acusaciones. Basisa dobló el papel con cuidado y se lo devolvió a la anciana. Quémalo, pidió. Y no volvamos a hablar de él nunca más. Por primera vez en días, una lágrima pesada le corrió por la cara. No por su marido, no por su vida destrozada, sino por el pequeño ser que nunca conocería el mundo, un mundo donde la avaricia y las mentiras destruyen los vínculos y la traición se convierte en moneda de cambio. Afuera, el viento de diciembre arrojaba nieve fuerte contra las ventanas, como ese día. El mismo viento que sopló cuando Timur planeó su última y fatal trampa. Enero llegó frío e implacable, aullando por la chimenea de la antigua casa de Tata Nina, donde ahora vivía Basisa. Regresar a su propia casa, donde cada rincón gritaba recuerdos de felicidad perdida, era imposible. Además, ya no había casa, Timur la había hipotecado antes de huir, dejando deudas que ella no podía pagar. Ella permaneció tumbada en el pequeño hueco, envuelta en una manta de retazos, con los ojos fijos en el techo sin ver nada. Los días se fusionaron en una única e interminable franja gris. Apenas comía, apenas hablaba y solo salía de casa cuando era necesario. La niñera Nina aparecía cada hora, suspiraba, se santiguaba y murmuraba oraciones. Sus manos callosas acomodaron la almohada, le ofrecieron comida que Basisa no tocó, le acariciaron el cabello. Llora, nieta, dijo la anciana. Las lágrimas lavan el dolor. De lo contrario se endurece dentro de ti, se convierte en piedra y llevarás este peso toda tu vida. Pero no hubo lágrimas. Solo el vacío y la certeza de que su vida había terminado. A finales de enero, cuando la tormenta de nieve había borrado los caminos entre las casas, el patio crujió bajo los fuertes pasos. La niñera Nina se asomó por la ventana y jadeó: Basisa, tenemos una visita. Ese soldado que vino a verte al hospital. Vsevolodígorevich estaba de pie en el porche, erguido como un soldado, sosteniendo una gran bolsa. Basisa no se levantó para darle la bienvenida. Ni siquiera tenía fuerzas para levantarme de la cama. Escuchó a la anciana invitarlo a pasar, los pisos crujieron bajo sus pasos firmes, su voz baja explicando algo. Beisia. La niñera Nina se asomó por la puerta. Vino un hombre de buen corazón. Le dejamos entrar. Ella asintió débilmente. ¿Qué diferencia hizo? Nada más podría lastimarla o consolar su entumecido corazón. Vsevolod entró con cuidado, como si temiera alterar incluso el aire que lo rodeaba. Él la saludó con un breve movimiento de cabeza y se sentó en el borde de la silla al lado de la cama. Vasilisa Andreyevna, comenzó en voz baja. Sé que este no es momento para visitas, pero vine a agradecerles. Salvaste a mi familia de la ruina. Sacó una carpeta gruesa de su bolso. Aquí están todos los documentos del caso de su marido. Presenté un informe a la policía. La investigación ya ha comenzado. Es un proceso largo, pero lo encontrarán. Prometo. Basisa volvió la cara por primera vez, mirándolo de verdad. Vsevolod era un hombre robusto, de porte militar, de sienes grises y aire de alguien acostumbrado a sonreír, aunque en ese momento su rostro estaba serio. ¿Por qué?, preguntó apenas audible. ¿Por qué haces esto? Porque está bien, respondió simplemente. Actuaste por conciencia, arriesgándolo todo.
Ahora es mi turno de actuar como un ser humano. Había una tranquilidad tan firme en sus palabras, una rectitud tan incuestionable, que Vasisa sintió por primera vez en meses algo más que vacío, una pequeña chispa de gratitud. Gracias, susurró casi sin voz. Pero no es necesario. No lo merezco. Te mereces mucho más de lo que crees, respondió Vsevolod con convicción. Y si me lo permites, te visitaré. No muy seguido para no molestar. Quizás ayudar con algo en la casa. Veo que el techo de la abuela Nina necesita reparaciones y se está quedando sin leña. No terminó la frase, pero no era necesario. Ese hombre no era del tipo que hace promesas vacías. Vsevolod empezó a aparecer 2 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre con pequeños obsequios o novedades. Reparó cosas que durante mucho tiempo habían requerido la mano de los hombres, el techo, la cerca, los crujientes escalones del porche. Partió la leña y apiló los troncos en prolijos montones. Trajo víveres y medicinas, sin olvidar el dulce de membrillo que le encantaba a la abuela, de esos que no se podían encontrar en las tiendas. Buen hombre, comentó la abuela Nina mirándolo trabajar sin alardes. Ojos honestos, manos hábiles. Vasisa no estuvo en desacuerdo, pero tampoco mostró interés. Encontró a February todavía acostada, saliendo solo para ver caer la nieve a través de la ventana de la cocina. Pero poco a poco algo cambió. Empezó a levantarse más a menudo, a peinarse y a ayudar a la abuela con pequeñas tareas. Hasta que una vez, mientras Vsevolod contaba una historia divertida sobre su nieto, Vasisa sonrió. Una sonrisa débil y fugaz, pero fue una victoria contra el dolor, contra el vacío, contra la sensación de que todo había terminado. En marzo salió al patio para ayudar a arreglar la puerta. Vsevolod hablaba de su empresa constructora, de un nuevo proyecto de restauración de un edificio histórico. Y había tanta pasión en sus palabras que era imposible no dejarse llevar. ¿Su empresa es grande?, preguntó pasándole una herramienta. No mucho, se encogió de hombros. 20 personas, pero estamos especializados en proyectos complejos. Edificios históricos, restauración. No perseguimos ganancias, priorizamos la calidad. Y de una forma u otra podrás vivir. Hizo una pausa ajustando la bisagra de la puerta. De hecho, necesito una secretaria. El anterior se retiró. Vasisa se quedó helada, con el martillo en la mano. ¿Me estás ofreciendo el puesto? No te ofrezco nada, respondió con calma. Solo digo, cuando estés listo, dímelo. Ahora no, por supuesto. Quizás en un mes, quizás 2. El trabajo no es difícil, pero requiere responsabilidad. Creo que podrías manejarlo. No presionó, no se apresuró. Simplemente plantó la semilla y la dejó germinar por sí sola. Esa noche Vasisa tardó mucho en dormir. Por primera vez en mucho tiempo estaba pensando en el futuro, no en los errores del pasado, no en el niño perdido, sino en el día siguiente. Era una sensación extraña, casi olvidada, como si algo pequeño y verde estuviera brotando en su interior. En abril, cuando la nieve empezó a derretirse y aparecieron las primeras hebras de hierba en los claros, Vasisa tomó 2 decisiones importantes. La primera, encontrar y enumerar a todas las personas a las que Timur había engañado. La segunda, vender todo lo que quedaba de valor de su vida anterior y devolver el dinero a las víctimas. ¿Por qué hacer eso?, preguntó la abuela Nina. No tienes la culpa de sus crímenes. Es culpa mía por quedarme callada cuando lo sabía, respondió Vasisa, en voz baja. Y no necesito esas cosas. Parecen envenenados. Comenzó con el inventario, desde costosos electrodomésticos hasta aretes de oro, desde muebles nuevos hasta vasos de cristal. Todo lo que se había comprado con dinero sucio se ponía en la lista de ventas. El proceso fue doloroso pero purificador, como si se estuviera quitando la piel de su antigua vida, doloroso pero necesario. Vsevolod la ayudaba con la publicidad, la evaluación de los objetos y la búsqueda de compradores. A finales de abril, Vasisa tenía en sus manos una suma considerable, no todo, pero sí la mayor parte de lo que Timur había robado a sus víctimas. Devolver el dinero fue difícil, pero correcto. Algunos no lo creyeron, otros lloraron de gratitud, otros se negaron. Manténlo a salvo, niña. Necesitas más. Pero Vasisa era irreductible.
Hasta mayo, logró recuperar alrededor del 60% de la pérdida total. Aunque ya no quedaba casi nada en su bolsillo y solo quedaba lo imprescindible, sintió un alivio indescriptible, como si le hubieran quitado una carga insoportable de sus hombros. La verdadera prueba llegó en la comunidad donde nació. Cuando se presentó ante el anciano Yegor Valentinovich para disculparse públicamente por el deshonor que Timur había traído al clan, el anciano la observó en silencio durante un largo rato, a través de las lentes de sus gafas. «No es culpa tuya, hija», dijo finalmente. «De lo contrario. Pocos tendrían el coraje de hacer lo que tú hiciste. Restauró el honor de nuestro pueblo». Sus palabras fueron como una bendición, un permiso para seguir adelante sin culpa. En mayo Vasissa empezó a trabajar en la empresa de Vsevolod. Al principio fue aterrador. Nunca había trabajado en una oficina, apenas sabía usar la computadora, tenía miedo de equivocarme. Pero el personal fue acogedor y Vsevolod fue un mentor paciente. Mis manos no estaban hechas para teclados, se rió cuando ella se sorprendió por su torpeza con la tecnología. Soy más una persona de albañilería. Así que aprendamos juntos. Poco a poco se fue adaptando, incluso empezó a gustarle. Los 35.000 rublos de salario parecían una fortuna después de meses sin un centavo. La sensación de ganar su propio dinero calentó el alma. Las relaciones con Vsevolod se desarrollaron lentamente. Hablaron mucho sobre el trabajo, los libros, la vida. A veces hablaba de su difunta esposa, con quien había convivido durante 26 años hasta su repentina muerte a causa de un derrame cerebral. Vasissa compartió recuerdos de sus padres, de su infancia, de cómo era Timur antes de que el dinero lo corrompiera. En junio, Vsevolod la invitó por primera vez al cine. Un simple paseo, una sesión nocturna. Nada extraordinario. En julio fueron de picnic con su hija, su yerno y sus nietos. Vasissa temía aquel encuentro, pero la familia la acogió con naturalidad, sin preguntas incómodas. ¿Le gustabas?, preguntó Vsevolod en el camino de regreso, refiriéndose a su nieta Masenka, de 8 años. Ella es una crítica dura. Vasissa sonrió al recordar cómo la niña se había trenzado el cabello y mostraba su colección de piedras. Es una niña maravillosa. Todos lo son, estuvo de acuerdo. Sin excepción. No hubo ninguna insinuación en sus palabras, solo la comprensión de lo que había experimentado. Y este entendimiento valía más que cualquier declaración. Las primeras palabras sobre los sentimientos llegaron en agosto, durante un paseo nocturno por el parque. Sencillo y sincero como todo lo que hizo Vsevolod. Me enamoré de ti, Vasissa. No tengo prisa, no exijo respuesta. Solo quería que lo supieras. Ella no respondió de inmediato. No estaba listo. Pero un mes después, cuando el viento de septiembre arrancaba las primeras hojas amarillas, ella se le acercó después del trabajo y le dijo en voz baja: Yo también me enamoré de ti, Vsevolod. Gracias por darme tiempo. Su primer beso fue cuidadoso, casi casto, como el de dos personas que conocen el peso de la pérdida y el miedo a arruinar la frágil felicidad que nació entre ellos. En octubre llegó la noticia: Timur había sido arrestado en Krasnodar, donde intentaba dar otro golpe de estado. Timur fue sorprendido con las manos en la masa cuando recibió un anticipo por un lote inexistente de materiales de construcción. ¿Qué sientes?, preguntó Vsevolod cuando le contó la noticia. Vassilissa guardó silencio un momento, mirándose las manos. No había triunfo ni odio dentro de ella, solo una silenciosa tristeza por aquel a quien una vez amó y que se había transformado en alguien tan diferente. Alivio, respondió finalmente. Ahora ya no podrá engañar a nadie. En noviembre tuvo lugar el juicio. Timur fue condenado a 2 años y medio de prisión, además de la obligación de indemnizar a todas las víctimas. Parecía demacrado, envejecido, pero todavía había ese brillo familiar de ambición en sus ojos. A través de su abogado, envió una carta a Vassilissa: he cambiado. Perdóname. Cuando me vaya, empezaremos de nuevo. Todavía te amo. Su respuesta fue breve, demasiado tarde. Elegiste el dinero antes que la familia. Voy a solicitar el divorcio. Vsevolod la esperó en las escaleras del foro, sin hacer preguntas, simplemente tomándole la mano con firmeza. Ese silencio comprensivo dijo más que cualquier palabra.
Diciembre cubrió la región de Tambov con un manto de nieve esponjosa. La pequeña iglesia parroquial brillaba con velas y lámparas. Vasilisa, vestida con un sencillo vestido blanco y con un pequeño arreglo de flores artificiales en el pelo, estaba de pie junto a Vsevolod ante el altar. La boda fue discreta, solo los más cercanos. La abuela Nina, secándose las lágrimas furtivas con un pañuelo de encaje. Hija de Vsevolod con marido y nietos. Egor Valentinovich bendiciendo la unión en nombre de la comunidad. Algunos compañeros de la empresa constructora. Él eligió con el corazón, no con la cartera, susurró la abuela Nina, abrazando fuertemente a su nieta después de la ceremonia. Lo hiciste bien, Vasenka. La comunidad aceptó a Vsevolod como uno de los suyos, no de inmediato, con cautela, pero lo aceptó. Su honestidad, franqueza y respeto por las tradiciones hablaban por sí solos. Además, no ocultó su amor por Vasilisa, al contrario, estaba orgulloso de ella. Se mudaron a una casa modesta en las afueras de la ciudad, ni lujosa ni cutre, solo adecuada para una familia que valora más la calidez y la paz que las apariencias. Enero de 2026 llegó con algo nuevo. Vasilisa descubrió su nuevo apellido, su nuevo estatus y una nueva vida creciendo en su interior. La prueba mostró dos líneas claras e innegables. Estuvo sentada en el borde de la bañera durante mucho tiempo, sin saber si estar feliz o tener miedo. ¿Qué pasó?, se preocupó Vsevolod al verla pálida durante el desayuno. Estoy embarazada, dijo en voz baja, entregándole el examen. Tengo miedo. Guardó el tenedor, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella, tomándole las manos con cuidado. Sé que tienes miedo. Es normal, después de todo lo que has pasado. Pero ahora es diferente. Estaré aquí todos los días, cada hora. Enfrentaremos esto juntos. Vasilisa lo miró a los ojos, sincera, confiada, y de repente se dio cuenta de que el miedo estaba dando paso a una alegría serena. Juntos, repitió, estrechándoles la mano. Confío en ti. Esa noche se quedaron horas junto a la chimenea, planificando, soñando, hablando del futuro. Vsevolod contó historias divertidas sobre cuando cuidaba a sus nietos. Vasilisa compartió los consejos de su abuela Nina sobre las hierbas para el baño de bebés. Sabes, dijo mirando las llamas, ya pensaba que al perder a mi hijo y a mi marido, lo había perdido todo. Esa vida se había acabado. Pero ahora, le dio a Vsevolod un ligero empujón, ahora entiendo que la vida apenas comienza. Y que la felicidad no está en la riqueza, ni en las cosas bellas. Está en una conciencia tranquila, en el amor fiel, en la familia que te acepta tal como eres. Afuera, nevaba como el año anterior, cuando su mundo se había derrumbado. Pero ahora no parecía frío ni hostil, sino suave y reconfortante, cubriendo la tierra para que en primavera renaciera. Vasilisa puso su mano sobre su vientre, donde estaba brotando una nueva vida. Un pequeño milagro, una promesa de futuro, un símbolo de que incluso después del invierno más cruel, siempre llega la primavera. Te amo, susurró Vsevolod, besando su sien. Y yo a ti, respondió Vasilisa, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo verdaderamente feliz.